Continuando con el estudio del desarrollo histórico de la física, debemos hablar obviamente de los griegos. Los griegos son una civilización que es posterior al periodo pues, de los egipcios y de los babilonios. Posterior me refiero a que aparecieron después. Fueron contemporáneos y sí, claro que sí, pero aparecen después. O el momento donde más brillan los griegos es posterior al momento donde estaban en su cúspide los babilonios y los egipcios. Para empezar a entender la importancia de los egipcios, de los griegos, tenemos que entender su estructura social. Si no entendemos su estructura social es complicado entender cómo surge la filosofía y la ciencia, si se puede decir así, pues en esta cultura. Entonces, los griegos tenían una condición social particular, especial, donde vamos a tener dos tipos la población se va a dividir en dos. Uno que va a ser el grupo principal, el grupo que toma decisiones, el grupo fundamental, que es el grupo de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tienen ciertas cualidades. La primera es que son hombres, o sea, las mujeres no podían ser ciudadanos. La segunda es que son terratenientes, o sea, son gente adinerada. Al tener esas dos condiciones, entonces la cultura griega define que es un ciudadano. Y los ciudadanos tienen varios derechos, tienen todos los derechos pues en realidad, pero el más importante de ellos es al gobierno, o sea, acceder al gobierno. Recuerden que en la civilización griega aparece la democracia, pero esa democracia no es como la de ahora, pues que la mayoría pueden participar o podemos participar. En la democracia griega solamente podían participar los ciudadanos, cumpliendo estas condiciones que ya dijimos. El resto de la población, que obviamente va a ser la mayoría, no se consideran ciudadanos. ¿Cuál es el resto de la población? Pues las mujeres, ya sean las mujeres compañeras de estos mismos ciudadanos, todas las mujeres no podían ser, ninguna podía ser ciudadana. Los extranjeros, la civilización griega es una civilización del mar, entonces está en constante contacto con otras civilizaciones por el comercio, por el intercambio de conocimiento, en fin. Entonces la presencia de extranjeros era constante en las ciudades griegas. Los extranjeros no son ciudadanos tampoco. Y por último, la base fundamental de esta civilización, que son los esclavos. Aquí el esclavismo tiene mayor peso que en las anteriores dos civilizaciones, o sea, los egipcios y los babilonios. Los egipcios, por ejemplo, no tenían su fundamento, o los trabajadores, la mayoría eran siervos, que eran personas libres o que pagaban impuestos mediante el trabajo. Aquí no, aquí los trabajadores casi en su totalidad eran esclavos. Los ciudadanos, ninguno era, o muy contado pues el caso, se dedicaban al trabajo físico real. Los esclavos eran los que hacían todo ese trabajo. ¿Los esclavos de dónde provenían? Provenían de las guerras, de alguna deuda pendiente, de algunos litigios judiciales, en fin. Cuando alguien era capturado en una batalla, en una guerra y convertido en esclavo, no volvía a obtener su libertad. En la civilización romana, más adelante, sí se obtenía la libertad mediante se podía comprarla si era esclavo, ahorraba y compraba su libertad. Los griegos no. Cuando usted era esclavo, lo era para siempre. Y era una cuestión era muy aceptado, pues, una cuestión del castigo divino, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la civilización griega vamos a tenerla como una pirámide muy rígida, muy rígida, donde va a ser muy complicado o casi imposible saltarse de un punto a otro. Entonces, en este punto vamos a tener a los ciudadanos en la cúspide y por aquí vamos a tener a las mujeres y a los extranjeros, ¿cierto? Y en la base vamos a tener a los esclavos. Era tan rígida esta pirámide que para un ciudadano era indigno hacer un trabajo manual, cualquier tipo de trabajo manual. Entonces a ellos los vestían, les daban la comidita, todo, absolutamente todo. No se podía hacer ningún tipo de trabajo manual o físico. Bajo esta estructura social es que vamos a ver aparecer la filosofía. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, un grupo de ciudadanos, que cada vez con el paso del tiempo, cuando la civilización se va asentando, se va desarrollando mucho más, este grupo de ciudadanos
va teniendo cada vez más tiempo libre, más disposición de tiempo y de recursos para hacer lo que quisiera. Muchos de ellos se dedicaron a los placeres, en fin, a otras cosas, a viajar. Otros se dedicaron a pensar. Vamos a recordar, a mirar un poquito el mapa para que nos contextualicemos mejor. Este sería el mapa de la Grecia pues antigua. Recordemos que Grecia no tiene connotación nacional, pues ellos no eran un imperio, ni tenían un rey, ni nada de eso. Era más bien, estaban políticamente divididos por ciudades-estado. Había unas ciudades que eran muy importantes, que tenían más poder que otras, pero estaban realmente, todas eran independientes unas de las otras. Las ciudades principales las conocemos: Atenas, Corinto, Tebas, Esparta, Argos, entre otras. Los griegos se fueron yendo, pues se fueron colonizando otros territorios. Principalmente van a llegar a lo que es actualmente Turquía, este pedacito de acá, pues de aquí sigue la península. En este lugar van a fundar tres ciudades principales, o cuatro, pues vamos a decirlo así. Esas ciudades van a ser Mileto, Rodas y Éfeso, las principalmente. Luego Samos también cobra importancia, principalmente eran esas tres al principio. Esta región se va a conocer específicamente como la Jonia, bien, los jonios. Era una colonia griega, y los historiadores cuentan que habían discrepancias entre los jonios y los griegos, porque no eran considerados pues del todo griegos, sino como fruto del mestizaje. Bueno, en fin, eso ya no es tan importante para nosotros. Lo que sí tenemos que tener claro es que aquí en estas islas de Jonia, en estas ciudades de Jonia, empiezan a aparecer unos personajes muy importantes, muy representativos en la historia de la ciencia y de la filosofía. El primero de ellos, aquí tengo la fotico, es Tales de Mileto. Aquí está la ciudad donde era él, por eso se llamaba así. Tales de Mileto es reconocido como el padre de las matemáticas. Aristóteles se refiere a él como uno de los 7 sabios de Grecia. O sea, casi que en su propia cultura o en su propio tiempo, aunque se llevan bastante tiempo de diferencia a Tales y Aristóteles, él fue reconocido como una persona muy significativa para el desarrollo de la filosofía. Tales de Mileto vivió entre los años 640 y 543 a.C. Eso quiere decir que vivió 97 años, más o menos. O que estos años en realidad no están seguros. Estamos hablando de una época pues muy atrás, entonces no tenemos seguridad de esos años que vivió. Se puede decir que fue el primer filósofo, es el padre de la mitología, y lo más por lo que se le reconoce y por lo que tenemos que reconocerlo todavía es porque fue el que, reconocido pues aquí en la cultura occidental, en nuestra cultura, dio el paso del mito al logos. Ya les voy a explicar qué significa esto. El mito es el conocimiento, se puede decir así, el conocimiento aceptado culturalmente. Entonces, en la antigua Grecia, todas las explicaciones se daban gracias al mito, se hacían dentro del mito. Entonces, un rayo cae porque Zeus lo dispuso, tembló la tierra porque Vulcano está enojado, en fin. Todo está solucionado por el mito y era aceptado por todos. Y el logos es buscar explicación a partir de la razón y de la lógica. Tales de Mileto fue el primero que hizo este cambio, este paso, y lo promulgó y lo compartió y lo contó a todo el mundo. En su ciudad natal, en Mileto, era conocido pues y fue muy respetado según varios historiadores de la época, los griegos, porque al utilizar este logos en lugar del mito, lograba soluciones más prácticas, más realistas. Hay muchos mitos sobre Tales de Mileto, no sabemos a ciencia cierta si fueron reales o no. Entre ellos se cuenta que una vez llegó a Egipto. Recuerde que estamos hablando de personas que tenían mucho dinero, ¿cierto? Por la parte alta de la sociedad, un ciudadano griego. Llegó allá a Egipto y normalmente pues cuando usted llegaba en esa época, llegaban a Egipto, llegaban a ver las pirámides, ya estaban construidas en ese momento. La gente
preguntaba por qué Dios había construido esas pirámides o a qué Dios se le habían construido, en homenaje a qué Dios, preguntaban los griegos, porque recuerde que todo estaba en el mito. La pregunta que hizo Tales de Mileto fue un poco más materialista, más relacionada con la razón y la lógica. La pregunta que hizo fue, ¿cuánto mide la pirámide? Ahí se ve como el cambio. Lo normal es que la gente de esa época está metida en los mitos, en la mitología, en los cuentos pues, religiosos, y él ya va a lo físico, a lo real, a lo materialista, por decirlo así. Él se cuenta que él logró medir las pirámides, no pues montándose, midiéndolo con un metro normal, sino con la sombra, haciendo pues un procedimiento aritmético básico. También hay otras historias sobre Tales de Mileto. Aristóteles y los filósofos pues, platónicos y todo este cuento contaban una historia de él, que era un día Tales de Mileto estaba mirando las estrellas absorto y iba caminando y se fue a un hueco. Y llegó una señora, una viejita, y lo increpó, pues, lo regañó por caerse, por estar pendiente del cielo. Este cuento lo echaban pues los filósofos griegos, haciendo referencia a que los filósofos o las personas que están metidas en este cuento del logos están más pendientes de las explicaciones mayores o de las observaciones que lo real y lo tangible del día a día. Y eso es más que obvio si analizamos el contexto social de esta civilización, donde los ciudadanos, como Tales de Mileto, no les interesaba mucho lo que pasaba día a día porque ya lo tenían, ya estaba por sentado, ellos no se preocupaban por la comida ni por nada de eso, porque tenía todas las condiciones sociales dadas, todas las condiciones básicas dadas. Siguiendo en el periodo griego, vamos a tener otros pensadores similares a Tales de Mileto, o sea, procedentes de la antigua Jonia. Vamos a tener Anaximandro, Anaxímenes, ¿cierto? Los llamados presocráticos principales, hay muchos más. En fin, todos ellos siguen el camino de Tales de Mileto y continúan en ese logos, en ese pensar desde la razón y desde la lógica.